vamos a lo que vinimos. Hoy quiero compartirles una palabra de uno de mis libros favoritos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y es el libro de Esdras. Resulta que cuando en mi devocional, que lo terminé, Esdras lo terminé hace como unos 2, 3 días, y bueno, sacaba la conclusión de lo que había aprendido. Y aprendí tres cosas que hoy les quiero compartir. Y el título de mi tema, de mi prédica, es ¿En qué estación espiritual estoy? Para los que están tomando apuntes. A veces pensamos que una vida, un matrimonio, una empresa, un llamado, un hogar, lo queremos que sea fuerte, que sea estable, que dé fruto, pero pensamos que solo necesitamos construirlo con amor y que con perseverancia y con entrega. Pero resulta que si no tenemos principios o bases espirituales, no va a dar fruto, no va a florecer porque no tenemos a Dios en cuenta. Vivimos en una época donde a veces les decimos a las personas, mira, todo tiene un proceso. Tienes que someterte al proceso de Dios para que te sane, te restaure, te capacite, haga lo que tenga que hacer contigo. Y tan pronto uno dice la palabra proceso, no les gusta. O cuando uno dice la palabra, pues todo tiene un tiempo. Estás en el tiempo de tal vez aprender, de sanar, no les gusta. Quieren escuchar ya la respuesta final. Entonces, resulta que cuando entendemos, no vamos a leer ahorita la palabra del Señor, y entendemos en qué etapa espiritual estoy, voy a dar un gran fruto en cada área de mi vida. Deseamos como cristianos, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿a usted le gustaría que Dios lo use poderosamente? Claro, ¿y qué le gustaría hacer? No, me gustaría ir a orar en las cárceles, por los enfermos en los hospitales, por los hogares que se están agarrando de las mechas, por los jóvenes perdidos, por los drogaditos, por los cerrados. Y yo sé que me va a decir algún. A usted le gustaría ayudar y servir. Y también, pues mi casa, mis hijos, mi familia, claro que sí. Como cristianos, ese debería ser nuestro anhelo, que Dios nos use con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero a veces no estamos dispuestos a prepararnos con Dios. Queremos sanar, liberar y ya, queremos ir a enseñar. Pero resulta que yo he aprendido que a través de este hombre de la Biblia, de Esdras, él tuvo una clave muy especial, que Dios le dio una estrategia, y era la restauración espiritual de Israel. Me gustó mucho cuando leí en mi Biblia de estudio cómo lo habla tan bonito y dice que Dios le dio esa estrategia, una restauración espiritual para Israel. Pues así comenzamos todos, restaurándonos espiritualmente con el Señor. Esdras, les voy a hablar un poquito de él para ponerlos en el contexto del Antiguo Testamento. Él lideró el segundo grupo de judíos que iban para Jerusalén. ¿Te acuerdan que estaban exiliados en Babilonia? Los habían llevado cautivos, les quitaron todo. Y bueno, este segundo grupo, que era un poquito grande, Dios lo escoge a Esdras para que él lleve este montón de gente otra vez a Jerusalén a adorar y alabar y a servirle al Señor. Esdras era un hombre, ojo, apasionado por buscar la presencia de Dios. Le gustaba mucho buscar la dirección de Dios. Era un sacerdote y un escriba, o sea, estudiaba. Y nos deja unas enseñanzas poderosas. Si usted no ha leído el libro de Esdras, o si tal caso lo quiere tomar como el devocional, lea un capítulo diario y deleítese y va a aprender muchas cosas chéveres. Yo solo voy a sacarles 3 puntos que para mí son vitales. ¿M? Entonces, estos 3 puntitos son 3 estaciones espirituales que quiero compartirles como así lo aprendí hace muchos años y cuando volví retomé hace poquito nuevamente este libro que me encanta, volví a repasar y dije, oiga, esto está muy chévere de aprender. Entonces vamos a la palabra de Dios porque este va a ser nuestro versículo remo, o sea, vamos a colgarnos de este. Y es Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, para ponerla en práctica y para enseñarla a los israelitas. Y quiero que nos fijemos aquí en esas 3 palabras claves. Preparó su corazón para estudiar. Segundo, para ponerla
en práctica. Y tercero, para enseñar los estatutos y las ordenanzas de Dios al pueblo de Israel. Estas tres palabras para mí creo que son vitales para nosotros los cristianos, porque nos marca un camino, un sendero de qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Entonces vamos a nuestro primer punto, mi primer etapa, la etapa de preparó el corazón para estudiar la palabra de Dios. Esdras se había preparado de corazón. ¿Y esto qué significa? Él decidió internamente buscar diariamente de Dios con intención, con reverencia. Lo anheló, o sea, se dispuso, a partir de hoy, voy a buscar de Dios y voy a estudiar la Biblia, voy a leerla. Esta estación es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque diariamente ese debería ser nuestro reto más grande, que antes de comenzar el día, oremos y leamos. Busquemos a Dios intencionalmente, por eso dice tan bonito, preparó su corazón. Prepárelo anticipadamente la noche anterior, diga, mañana voy a levantarme temprano y voy a orar y voy a leer, voy a estudiar la Biblia. Hágalo intencionalmente. Esta estación es muy importante porque adquirimos ¿qué? Disciplina. Es una disciplina diaria de leer la palabra, de meditarla, de escudriñarla, de ponerla por obra, de declararla y creerla. Por eso es tan importante esta primera estación, de disponer el corazón y estudiarla. Tómese el tiempo. No lea rápido. Tengo 5 minutos. Venga a ver qué alcanzo a leer y lo que... Ya, uno, dos, tres por mí. Tómese el tiempo, por favor. Tanto que pregúntele a Dios, bueno, esto que acabo de leer, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me quieres decir? ¿Y cómo lo aplico hoy a mi vida? ¿Cómo lo aplico hoy a esta situación que estoy viviendo, Espíritu Santo? De esa manera, aprendemos a estudiar la palabra de Dios. Esdras antes de actuar, se preparó internamente, se preparó de corazón. Antes de actuar, iba y buscaba a Dios y leía la palabra del Señor. Entonces yo les pregunto, ¿están preparando su corazón cada día para Dios? ¿Son intencionales en leer la Biblia y estudiarla? De 1 a 10, califíquese. ¿Qué tan intencional es que usted diga, voy a poner el reloj mañana media hora porque no, necesito mínimo un capítulo, medio capítulo, y voy a resaltar y voy a escribir lo que Dios? Porque necesitamos, porque ahí es donde adquirimos la disciplina. No podemos seguir dirigiendo nuestras vidas, nuestros matrimonios, educando hijos y sacando trabajos adelante si no vamos primero a la palabra de Dios para que Dios me enseñe qué es lo que tengo que hacer, cómo los educo, cómo le hablo a mi pareja, cómo saco adelante esta empresa. No hay otra manera sin la dirección de Dios, no va a dar fruto al final. Disfrute de esta etapa de disponer su corazón y estudiar la palabra. Disfrute conocer de Dios, disfrute leerla, disfrútelo, metas esa palabra. Señor, yo me quiero disfrutar. Que hay personas que dicen, yo empiezo a leer y me duermo. Yo empiezo a leer y quedo profundo. No, y yo no entiendo nada. Entonces, pídale al Señor, yo quiero disfrutar, que esto se convierta en un deleite para mí, no que, ay, me toca rápido y escribir rápido porque tengo afán. No, esa es nuestra oportunidad para que el Señor nos hable. Empecemos a ver la vida como Dios la ve. Cuando leemos la Biblia, Él nos muestra, mira, lo que estás viviendo, tal vez no nos lo dice tan exactamente, pero nos va a decir, calla, sigue, detente, pide perdón, ve y pagas, baja la cabeza, toma esta decisión. Él nos va a direccionar. Decidamos internamente, tómelo de verdad. Hágalo de usted ese reto diario de cada mañana, es leer la palabra de Dios. Si el corazón de una persona está lleno de la palabra, así sea un versículo que esté sembrado en su corazón, este va a influenciar en todos los ámbitos de su vida.
en todos los ámbitos, en todas sus áreas, en su hogar, en sus relaciones, en su trabajo, en sus emprendimientos. Así tenga una sola siembra, así tenga solo una semillita. Créame que esa palabra Dios la va a usar. En el momento que usted menos necesita, usted va a recordar, ay, ¿verdad que Dios me dijo, no? Una vez, ay, cada vez zancas y verá que entonces va a llegar el agua y todos van a ver. Ah, sí, ya. Tomamos aire y nos alimentamos, ¿cierto? Eso es importante. Un corazón lleno de la palabra de Dios transmite paz a los que están a su alrededor, transmite gozo en su trabajo, transmite ideas creativas, soluciones, transmite perdón. Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón porque él es la fuente de vida. Cuida tu corazón. Cuando estudiamos la palabra de Dios, eso es lo que hace la palabra, blindar nuestro corazón. Y nos dice, no odies, no sientas celos, no mires mal, no seas arrogante, no hagas esto, sacar el enojo. ¿Qué hace? Que nos cuida el corazoncito. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Antes de hacer cosas grandes para Dios, Esdras preparó su corazón, estudió la palabra. Esdras no fue un rey ni fue un gran guerrero famoso, pero lideró una gran restauración espiritual porque preparó su corazón para servirle a Dios. Tal vez usted, así como mi esposo y yo un día fuimos los escogidos de Dios para traer la restauración espiritual a un hogar, a una familia, porque fuimos los primeros que les compartimos que existía un Dios que podía cambiar hogares, que existía un Dios que nos podía hacer libres de la depresión. Tal vez usted y yo, usted ahí donde está sentadito, no es casualidad que esté aquí. Dios le quiere usar para que usted traiga restauración espiritual a su hogar, a su matrimonio, a sus relaciones, a todos los ámbitos de su vida. Dice la palabra de Dios en Esdras, volvemos a Esdras 7, del 1 al 10, lo resumo, lo parafraseo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, el templo ya estaba reconstruido, lleva 58 años reconstruido, pero no había nadie que enseñara la palabra de Dios. O sea, ellos iban y bueno, lo poquito que sabemos, pero no había quien. Cuando Edras llega, todos los israelitas estaban viviendo en desorden. O sea, todo era un caos. Los matrimonios con las extranjeras, pues había sido prohibido, pero ellos se casaron con las extranjeras, adoptando sus creencias, sus costumbres, sus dioses, y ahí salen los samaritanos. Entonces, ellos también eran idólatras, rendían cultos a otros dioses. Y cuando Edras se entera y se da cuenta de esto, él ora a Dios y le pide dirección. Y luego Dios a través de la palabra le da ¿qué? Instrucciones para traer sanidad a cada persona, a cada israelita, a cada familia, para que empezaran a vivir como Dios quería, como Dios esperaba de ellos, que ya no mintieran más, que ya no fueran ladrones, que ya no fueran adúlteros, que ya no fueran alcohólicos, que ya no practicaran idolatrías con otros dioses. Él vino y trajo la verdad a todo el pueblo de Israel. Creo que Esdras definitivamente cuando vio todo esto, dijo, esta gente necesita conocer al Dios que yo he conocido. Piense qué persona de su casa, un hijo, un primo, un tío, un familiar, hoy necesita escuchar que Dios le ama, que Dios le ha perdonado, que Dios tiene planes grandes y maravillosos para que empecemos a hacer la tarea. La Biblia debe ser nuestro manual de vida, nuestra guía al momento de tomar decisiones. Para guiar a nuestros hijos debe ser nuestra guía número uno. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Debe ser nuestro manual de vida para tener un matrimonio en victoria, para tener paz, sanidad, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad financiera. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 al 7 dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te estoy dando y repíteselas a tus hijos. Pero me impacta como dice, apréndete de memoria todas estas enseñanzas. Ustedes sí saben que todos los israelitas, los judíos, ellos se saben los 5 libros de la Biblia, así, pero así de memoria. O sea, les dan a los bebés de tetero Biblia, versículos. Y entonces, claro, cuando ya están grandes, se saben toda la Biblia. Y a nosotros hoy, que por gracia pertenecemos al pueblo de Dios,
un versículo a la semana y eso, mejor dicho, con las uñas. No, vamos a disponer. Señor, yo necesito que me abra esta chirimoya, ábreme esta mente, por favor, que a mí se me quede la palabra, que yo la memorice, por favor, ayúdame. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a cambiarnos desde adentro hacia afuera, va a blindar nuestro corazón y va a traer restauración a todas las áreas de nuestra vida. La palabra debería ser para nosotros los cristianos la autoridad espiritual y la única dirección para nuestra vida. En Josué 1:8 dice, nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo, míralo como dice tan tremenda esta palabra, estúdiala de día y de noche. Y sigue diciendo, y ponla en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Éxito. ¿Queremos éxito en el negocio? Bueno, leamos la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere con este trabajo? ¿Qué es lo que quiere que yo aporte a esta empresa? ¿Cómo es que yo debo actuar como esposo? ¿Cómo es que debo actuar como hijo, como mamá? ¿Quieres éxito en todo? Listo, dice, estudia día y noche. O sea, que se nos quede un versículo y meditemos y lo mastiquemos todo el día. Imagínense si nosotros, Dios nos está diciendo, estudien la palabra, estudienla para que la puedan poner después por obra. Imagínense que ustedes van al médico y de pronto está usted con el médico y el médico pues está así como medio, y usted ve que en la pared no hay ni un título, no hay nada y usted le dice, oiga, ¿y usted estudió? Y el médico dice, no, no, nada, yo soy médico empírico. Ah, ¿cómo así? Dice, claro, porque yo fui asistente de un médico por 15 años. Entonces, pues yo aprendí viendo. Y yo le pregunto, ¿usted se sentiría confiado con ese médico? ¿Cierto que no? Pues a mí, así mismo pasa en nuestra área espiritual. Primero debemos aprender, debemos estudiar, debemos sanar, debemos trabajar con el Señor para que nos libere de esas cosas que están feas. Esta etapa de disponer el corazón y de estudiar es muy importante para nosotros los cristianos, porque de esa manera vamos a poder escalar al siguiente, a la siguiente etapa. Y vamos a nuestra segunda etapa y es ponerla en práctica. Vamos a poner en práctica. Esdras vivió lo que aprendió. Estudió para cumplirla, dice otro otra versión. Estudió para cumplirla. Él no solo fue un lector, fue un hacedor de la palabra. Su vida, ojo, reflejaba lo que él creía. Su vida reflejaba lo que él creía. A veces la gente que no conoce a Dios tiene más fe en Dios que nosotros. Es impresionante que a veces nosotros como cristianos que hemos estudiado la palabra, la hemos leído y a veces dudamos de su poder cuando ya lo hemos conocido más. Tengamos cuidado con eso. En esta segunda etapa espiritual, en la que podemos estar muchos, que lo que aprendo aquí en los grupos de hombres, de mujeres, en la prédica, aquí los domingos, debemos ponerla en práctica. Si en mi devocional en la mañana he leído, no sé, por ejemplo, Santiago 3, versículo 16, que esta semana les compartí a las mujeres que Dios me había hablado de ese tema hace muchos años y quise compartirles. ¿Y qué aprendí? Entonces, eso lo aprendí en un devocional, que en Santiago capítulo 3, versículo, aprendí que los celos eran diabólicos, que los celos eran maldadosos, que detrás de los celos estaba el diablo para robarnos la paz, el gozo, traer baja autoestima. ¿Cómo lo aprendí? Leyendo la palabra. ¿Y cómo la puse en práctica? Señor, ¿será que yo soy celosa? ¿Será que siento celos de un hermano, de un amigo? ¿Será que siento celos de que mis hijos de pronto prefieren más al papá que estar conmigo? ¿Será que siento celos? Esos tipos de preguntas ya nos llevan a ponerla en práctica. Hágase preguntas para que la pueda poner en práctica, en obra. O si de pronto usted leyó en la Biblia, no, es que la palabra de Dios dice que no pedirás prestado, sino que antes tú darás. En Deuteronomio lo encontramos, 28:12 más exactamente. Entonces, ¿cómo la pongo en práctica? Señor, ¿será que yo estoy debiendo? ¿A quién le estoy debiendo? ¿Será que ya es hora de poner la cara?
ir a hacer compromisos de pago, no volver a pedir prestado, no comprar más por emociones. Ahí es donde la pongo en práctica. Una persona que conoce la palabra toma decisiones alineadas con Dios. En Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mire tan hermoso, nos complementa. Acuérdense que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se contradicen, se complementan. Y fíjese tan hermoso como dice, tienen que ponerla en práctica. Lo que escuchemos, lo que estudiemos, lo que nosotros mismos estemos leyendo, hay que ponerla en práctica. Y si no nos estamos engañando, si Dios me está diciendo, ya no mienta más, porque el padre de la mentira es el diablo, no mienta más. Pues tengo que dejar de mentir, entonces voy a hacer un ayuno de 21 días. No voy a mentir, punto, ni en mi mente, ni en mi boca, ni en mis actos. No voy a mentir. De esta manera la empezamos a poner en práctica, porque a veces decimos, ay, pero esta palabra uno no entiende nada. Dígale al Espíritu Santo, bueno, ¿y cómo la aplico a mi vida al día de hoy? Y yo sé que el Espíritu Santo les va a hablar. Las personas aprenden muchas veces más con nuestro ejemplo que con nuestro mundo, no, de palabras. Tanto los hijos, familiares, vecinos, van a aprender más con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estoy colocando en práctica lo que aprendo. A veces hablamos mucho y hacemos poco, pero resulta que nuestro ejemplo enseña más. Entonces, una manera de transmitir a otros es cuando yo pongo en práctica. Las personas ven, pueden ver en nosotros un cambio, que ya no somos amargados, que ya no peleamos por todo, que no somos celosos, que ya no estamos sacando el pasado y otra vez recordándolo para hacer sentir mal a la persona y otra vez sentir que es por su culpa y que sentir no, ya la gente empieza a ver que me estoy esforzando, que estoy poniendo en práctica porque acabo de leer que los celos no están bien, que la pelea no está bien, que eso está en el abanico de pecados de Gálatas 5 y que eso está dentro de ese abanico que donde dice al final en Gálatas 5 para cuando la quieran leer. Y los que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí en el abanico está los celos, la pelea, la irritabilidad, el mal genio, los arrebatos de ira, y ahí está la listica. Entonces, la gente tiene que ver que sí estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estudiamos? Creo que en esta segunda etapa espiritual nos debemos quedar toda la vida, porque todos los días Dios nos enseñará algo nuevo para poner en práctica, algo que quiere que cambiemos, dejemos o soltemos. Todos los días, es todos los días, mire, Dios nos va a hablar. Esdras estableció un sistema de educación religiosa y me gusta mucho esto. Esdras estableció un sistema de educación religiosa para los israelitas para que todos escucharan lo que decía la Biblia, lo que deseaba Dios de ellos y cómo los iba a bendecir y a defender. Él se buscó su estrategia, su sistema. Pues algo similar nosotros estamos haciendo aquí en esta iglesia virtual. Dios nos dio una estrategia, un sistema de educación religiosa, digámoslo así, espiritual. Y son los grupos, los encuentros, las prédicas, el curso de sanidad, el curso de carácter. Todas estas herramientas apuntamos solo a uno, a reeducarnos espiritualmente, a poner en práctica la palabra del Señor. Queremos que cada cosa que enseñamos los martes en los hombres, los miércoles en mujeres, los domingos en los encuentros, en cada cosa, lo que más anhelamos es que todos podamos poner en práctica lo que aprendemos y pueda ver la gente que hay un cambio y que nosotros ya empezamos a sentirnos, ay, ya no soy celosa, ya no soy miedosa, ya no soy quejona, ya no soy como pobrecita yo, sino que, ya estoy viendo como Cristo me ve. Empezamos a tener una nueva vida. Podemos perdonar fácilmente, restaurar. Entonces, en esta parte, en esta segunda etapa de ponerla en práctica, a los hombres casados, Dios les habla en la Biblia. ¿Se acuerdan hombres que dice, los hombres amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia? Pues esto es vivir el evangelio en vida real. Tal vez a los hijos, honra a tu padre, honra a tu madre.
O sea, no les saque el mal genio, respétalos, no los grites, no les desobedezcas, sujétate a tus papás. ¿Y qué dice? Ahí estamos viviendo un evangelio real. A las esposas también nos exhorta, a las que estamos felizmente casadas, nos dice, sujétate a tu marido. Y uno, Dios mío, sujete todo. Y verá que le va a ir muy bien. Entonces el Señor nos enseña a ser esposas. Esposas que nos dicen, honra a tu esposo, respétalo, dale el lugar en el hogar, no le robes la autoridad, no lo grites delante de tus hijos, no lo insultes delante de la familia, no lo menosprecies, no lo anules. Al contrario, sé la faz número uno de tu esposo. Apláudelo, reconócelo, hónralo públicamente, abrázalo, admíralo. Eso no le enseña la Biblia porque es que la mujer sabia edifica su casa. Y las mujeres saben aquí, en el grupo de mujeres los miércoles, saben que aquí les enseñamos, que hablamos de este rol que es tan importante. Y yo sé que mi esposo también y los pastores que dan los martes también enseñan estos roles tan importantes. Entonces no hay excusa. Aquí estamos enseñando, pero también para poner en práctica. Esdras 7:26 me gusta mucho lo que dice. Y dice, el rey, está hablando el rey del momento, el que Dios le tocó el corazón y dijo, venga, como que ya construyeron allá algo, venga a ver a quién mandamos para que vaya y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Esdras 7:26. Dice el rey, cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, y sea por muerte, sea por destierro, sea confiscándole sus bienes o encarcelándolo. Pues imagínense así, ¿quién no iba a cumplir lo que Dios quería? Imagínense, Dios le toca el corazón a este rey, un rey que dice, bueno, vamos a ver, a ese Dios tuyo, esa ley del Dios tuyo, vamos a ordenar, que el que no la quiera escuchar, que el que no la quiera aprender y no la quiera poner en obra y no la quiera poner en práctica, imagínense, ¿qué tal nos dijeran hoy esto, cierto? Muera de una vez, o sea, o lo matamos, o lo desterramos, o le confiscamos todos sus bienes, o lo encarcelamos. Si a usted le dijeran hoy eso, ¿usted qué haría? ¿Cierto que diríamos, uy, no, pues tocó? A las buenas, así a las buenas, está bien, vamos a ponerla en práctica. Pero Dios es tan hermoso que nos dice, es por gracia. Esto es porque tienes voluntad tú también y vas a decidir a poner en práctica todo lo que estás aprendiendo en tu área financiera, en tu área sexual, en tus relaciones, en tu trabajo. Vas a poner en práctica. No tenemos necesidad de que nos hagan todo esto porque siento que tenemos un corazón enseñable. Dios estaba detrás de todo esto. Dios se dio cuenta de que el pueblo estaba perdido, estaban en desórdenes, que no avanzaban y que pues que muchos estaban metidos en grandes problemas y dijo, la única solución para que mi pueblo no siga mal es usando este rey y que este rey llame a Esdras y dé un decreto. ¿Para qué? Para que esta gente se vuelva a mi camino, para que esta gente reorganice su vida. Mire, usted y yo y cada uno, todos los que estamos aquí. Todos llegamos despiporrados al camino del Señor. Llegamos con pecados, con mentiras, con engaños, pensamos cosas incorrectas y Dios buscó su Esdras para que nos hablara del Señor, ¿cierto? Y aprendimos y estamos aprendiendo. Si un hijo ve a su papá, ojo aquí les hablo a los papás, si un hijo ve a su padre respetar y honrar a su mamá y ve a su mamá honrar y apoyar a su esposo, aprenderá el respeto, la honra y el amor. Esto es un evangelio práctico, real. Estamos aplicando la palabra de Dios y poniéndola en obra en nuestros matrimonios, en el trabajo, en el carácter, en las decisiones. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca dejes de leer el libro de la vida. Estúdiala de día y de noche y ponla en práctica. Ponla en práctica para que todo prospere, para que tengas éxito en toda tu vida. Ponla en práctica. Vamos a nuestra tercera estación para ir concluyendo y es enseñar a otros. Esdras capítulo 7, 25 y 26, versículos 25 y 26. Cuando Esdras llegó
Ya estaba reconstruido el templo, ya 58 años ya reconstruido. Pero dice la palabra que no había quien les enseñara la palabra de Dios. Y el mismo rey dice, ve y enséñales la ley a todo el que no la conozca. Ese era el decreto. Imagínense mandar a este sacerdote, a este hombre estudiado de la palabra, apasionado por Dios, amante de la palabra, y le dice, ve y enséñale allá esa ley de tu Dios a todos los que no la conozcan. Esdras transmitió la palabra a toda una nación, a cada familia, a cada persona, sin importar su estatus social. Aprovechemos como cristianos cada momento, momentos simples, comidas, viajes, juegos, para hablar de Dios, para hablarle de Dios a nuestra pareja, para hablarle de Dios a un familiar, a ese vecino, a ese que está ahí en el transporte al ladito mío, con el que trabajo. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. No sabemos si en esa conversación que usted está teniendo ahí con su hijo, ahí su hijo es salvo. No sabemos si en esa tomadita de café con ese amigo que hace rato no se ve o esa amiga reciba a Cristo en su corazón y sea salvo. No sabemos si eso, un compañero de trabajo que usted tal vez le mande un versículo, diga, oiga, ore por mí. Y ahí usted le haga la oración, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No le dé vergüenza hablar de la Biblia, no le dé vergüenza hablar de Dios, de ese Dios que le está bendiciendo, que le está restaurando su matrimonio, que le está abriendo puertas, que no le ha faltado la comida, ni el techo, ni la salud, ni la provisión. No nos debería dar vergüenza. Yo soy una de las que digo que cuando viene alguien a mi casa de visita, después de que hemos hablado, comido, reído, les digo muy amablemente, ay, ¿será que nos dan permiso de orar por ustedes? Y pues como ya han comido y ya se han reído, pues digamos, y están en mi casa, entonces como que tengo, sí, el derecho, como decimos, el sartén por el mango. Y entonces pues de una vez en medio de eso, ay, bueno, vamos a cerrar los ojos y ¡tin! Que le hacemos la oración de fe, lo llevamos a que se arrepienta de sus pecados, ya queda etiquetado para el cielo, y si no, también le oramos por sus problemas, por sus situaciones, y hemos visto la mano de Dios poderosa en ese momentico cuando ya, bueno, nos vamos a ir, venga para acá. Ya le dimos de comer, ya se rió, ya se relajó. Venga, ahora sí, hablemos seriamente de lo que tenemos que hablar, de establecer el reino de Dios, de hablar de la salvación, de que Dios puede cambiar vidas. Entonces aprovechemos esos momentos simples, ¿sí? No hagamos nada ahí en medio de lo que estamos hablando del Señor. Si usted quiere, Dios le puede empezar a usar para enseñar. Pero primero, no se salte al paso ni uno ni dos, vayamos poco a poco. Primero estudiemos para que Dios sane. Segundo, ponemos en práctica. Y tercero, Dios nos va a capacitar para enseñarle a otros. Tal vez usted y yo seamos esos cedras para aclararle a otros el camino, para mostrarle lo que es correcto delante de Dios. Yo sí aprovecho esos momentos cuando la gente dice, no, yo sí estoy acostumbrada a decir mentiras y no sé qué. Y yo de una vez con mucho amor le digo, mira, yo también lo hacía. Y me fue muy mal porque al final la historia es esta y esta y esta. Y la Biblia dice que el papá de la mentira es el diablo. O sea que tu papá es el diablo. No. Ah, bueno, entonces mira, las mentiras, ta, 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 ta. Y con mucho amor les vamos aclarando el panorama. Nuestro primer ministerio como cristianos es nuestro esposo, nuestra esposa. Y si usted tiene hijos, sus hijos, sus nietos, ese es nuestro primer púlpito. Esa es nuestra primera iglesia. Yo le decía en estos días a alguien, sí, claro, es que para nombrar a un mentor aquí o para nombrar a un pastor, nosotros primero averiguamos cómo está como esposo. ¿Será que es un buen testimonio para su pareja? ¿Es un gran ejemplo para sus hijos? ¿Cómo está su área financiera? ¿Será que todavía grita en su casa, humilla, ofende, es malhumorado, amargada? Si eso es así, decimos, todavía estamos en la etapa uno, donde hay que estudiar la palabra y sanar. Ya cuando vemos, no, y que entonces mi hijo me felicitó porque dijo que yo ya estaba cambiando y ya imagínense que pagué todas las deudas y ya no grito, ya ahora sí estoy más querido. Decimos, "Uf, vamos en la etapa 2.
Estamos listos, vamos a esperar, vamos a esperar. Cuando por allá dicen, no, imagínense que Dios sin querer me usó. Ok, vamos en la etapa 3, pero estas tres, ¿saben qué? Siempre van a estar presentes en nosotros como cristianos. Nunca van a dejar de existir, porque todos los días vamos a tener que estudiar, vamos a tener que poner en práctica y Dios nos va a usar para enseñar la palabra de Dios a otros. Primera de Timoteo, para ir concluyendo, dice, Primera de Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa, ha negado la fe. El que no provee salvación a su casa, el que no provee paz para su casa, el que no provee amor, el que no provee segundas oportunidades, está negando la fe. Imagínense en eso tan tremendo. Dios nos llama hoy a ser como ese Esdras, con un corazón preparado, con una mente llena de su palabra, una vida de ejemplo que enseña a los demás que vale la vida, vale la pena vivir para Dios, vale vale la pena vivir llenos de la palabra de Dios para dar un buen fruto. Esdras solo, después de estudiar, aprender y poner en práctica lo que sabía, pudo ser autoridad para otros. Ojo, solo cuando, ¿qué? Estudió, la puso en práctica, pudo llegar a ser autoridad para otros. Solamente así. Dios primero quiere trabajar en nuestros corazones con la palabra. Dios quiere enseñarnos sus estatutos, pero quiere corazones dispuestos. Él sabe que no somos perfectos, que todos los días necesitamos aprender algo nuevo. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de Esdras. ¿Les parece? Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este tema. Hoy delante de ti, Señor, queremos tomar una decisión solo contigo, con nadie más, de ser intencionales en buscarte cada día, donde vamos de verdad a disponer nuestro corazón, a levantarnos temprano, a buscar de tu palabra, a leerla. Señor, enséñanos a escudriñarla, a memorizarla, que la disfrutemos, que la saboremos, que nos quedemos con una palabra en el día, que la podamos digerir, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos apartemos de tu palabra nunca, Señor, por más difícil que esté la situación, que tu palabra nos dé paz, que siempre tu palabra nos dé guía, que tu palabra nos dé estrategias, que tu palabra, Señor, sea la lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Si esta palabra fue de gran bendición para tu vida, yo te invito a que nos sigas en nuestras redes. En nuestra página www.ministeriointernacional.com encontrarás muchos blogs que van a edificar tu vida. Ahí también en esta misma página encuentras la emisora Heaven Online 24/7. Y también hay un botoncito verde que es nuestro punto de encuentro, donde nos podrás contactar y saber de ti. Un abrazo gigante, bendiciones. Chao, chao.